Aquí es donde Pon un dibujo. ocurre la magia. Aquí es donde ocurre la Un magia. dibujo por ahí. El guerrero del antifaz almanaque 3070. Ponlo delante y lo hace. Ah, ¿estás haciendo este dibujo? Pon el dibujo ese delante. ¿Estás haciendo este dibujo? Espera, a ver, pero... Qué chulo. A ver. Ensayos que estoy haciendo, probando cosas, plumas y... Ese es un homenaje para... Es un homenaje que es Hay una asociación del Guerrero Antifaz. Sí. Sí, que de vez en Amantes del Guerrero Antifaz. les hago dibujos y cosas. Pues es un lujazo, ¿eh? Y esto, mira. Además, mira, aquí se ve el boceto ¿Ves el boceto? y Ahora el lo haces boceto así. y la tinta china. Joder, es que el boceto es bonito ya, ¿eh? Tiene muchísima expresividad, es que haces unos bocetos. Y aquí... Y esto, mira, y esto ya, pues si quieres hacer aquí la foto, grabar esto simplemente, ¡Ah! que es porque el niño, este es un muñeco, Qué cuando guay. Carlos le dieron el Gran Premio de Barcelona, Sí, en esa época, el año siguiente de dar el Gran Premio, se hacía una exposición. sí. Y se hizo una exposición de paracuellos, porque este se lo dieron, creo que por el Paracuellos 3. Ujú. Y entonces se hicieron una exposición al año siguiente de originales, y a la entrada había un banco y estaba sentado este niño. Toma ya. Qué bonito. Con un TVO que... Ah, y un TV del cachorro además original, ¿no? Sí, es original. Qué bonito. Ah. Sí, sí. Eso es. Aquí tienes todas las Esos son carpetas y luego... TVO de Carlos. Sí, sí. Libros de Carlos. Libros y libros y libros y libros y libros y libros y libros. Sí. Ah. Y estas son mis bebidas. Y eso es una de mis bebidas de Carlos. Y ese es Adolfo. ¿Cuál? Mira, Ah, el sí. mueble bar. He visto Adolfo. Siempre. El mueble bar. Aquí está, aquí está. Aquí es donde Famoso juguete. donde se crean las pociones que alimentan el cerebro y Y la... aquí no te olvides de fotografiar de la reserva. Ahí está. Que Carlitos se encarga de abastrecerme. El pobre Carlitos A ver tú. es más bueno, es más bueno. Y estos son todos originales, todo este mueble. Mirad lo que... Ahí está todo apuntado. Moebius, Buñuel Sampaio, Will Eisner, Germán, Ortiz, Yo lo sigo, Bernet... cuando yo era muy jovencito, lo sigo conservando. ¿Y son tebeos? Son No, pero trozos de revistas, normalmente. son sí. dibujos que yo conservaba de gente que admiraba. Pero tú has sido muy organizado, Carlos, entonces, Toda o la sea... vida. Quiere decir que está todo muy bien guardado, o sea, no... Bueno, sí, de todas formas, ya coge lo que sea más necesario, pero tampoco hace falta que salga absolutamente todo, ¿no? Mira, aquí hay uno de los dibujos que ha hecho últimamente. Este. Que es para regalarse a los reyes del pino. Qué bonito. Que es el tamaño que, que trabajas ahora, Ah, Dina bueno, Ese 3D. tamaño sí que me va bien, porque Sí es te va el bien. DINA 3. Qué bonito, Carlito, no lo había visto yo. No lo había visto, tú tampoco, ¿no? ¿Te No. parece bien? Me parece estupendo. A vivir que son 2 días. Con Javier, muy bien. Y aquí hay pues varios dibujos. Este es uno también del Guerrero del Antifaz, Qué que pasada. está a medio terminar. O sea, Este es un dibujo que también tengo a medio terminar. Esos son varios ensayos y cosas que he hecho sobre soledad, sobre una portada posible, ¿no? Esa es la misma. joder, me encantan los lápices, ¿eh? Es que, joder, me Es que están encantan los acabados. lápices. Es que me encantan los están lápices acabados, porque están tienen... acabados. Sí, sí, bueno, Están yo- acabados, están acabados. sí. Sí, sí, están acabados y tienen una fuerza... Hoy un dibujante no haría tintas. Sí. Lo generaría y tiraría de... Bueno, lo colorearía en el ordenador y ya está. Y luego aquí tengo muchos bocetos. Este, por ejemplo, está desechado, no lo haré, Anda. no me gusta. Me preguntes Pero por qué. tengo- ¿Eh? Si me preguntes por qué no debo. No pregunto, porque a mí me encanta. Exacto. Pues eso son cosas Este ya... es un boceto que tengo para Pacheco. Ah, para hacerlo de Para homenaje a Carlitos, Pacheco. es un homenaje. Ah, qué bonito. Jo, es que son todos... Sí. Y Porque tú te pones todos los días, ¿no? O más cómo? o menos, sí, sí. Pero un ratito te pones. Últimamente me pongo todos los días, aunque muchas veces me ¿Sí? canso muy pronto. O sea, le Este metes... es otro boceto.
Jo, pues es realmente amor por el dibujo, porque, o sea, es algo... ¿Lo necesitas? Como... Sí, es que si no hago eso, ¿qué hago? Jolín, qué bonito. Mira, pero mira. Es una pasada. Jo, qué pasada. Ese. Es una- Sí, es una pasada. Totalmente. Tú fíjate. Van saliendo hojas así, ¿no? Como vas sacando Son bocetos. Son bocetos. y son todo- Hay una temporada que a lo mejor un día o dos dedico a hacer Qué bocetos bonito. para luego poder ya dibujar, escogiendo los que Qué más me bonito. gusten. Jo. Sí. Y bueno, luego hay bocetos, cosas que hago, por ejemplo, que no sé para qué las he hecho, pero que me apetecía dibujar esto. Qué bonito. Algún día encontraré un motivo que le vaya bien y lo Se haré. parece al del abrazo del que tienes aquí cerca, ¿no? El del monumento de los monumento. abogados. Sí, el de Genoés. Están Bueno, todos pues así de luego sí, espalda. aquí hay más cosas y tal. Jo, Pues eso. esto es un lujo. Es un lujo. ¿Y aquí llevas muchos años viviendo en esta casa? 40 años. 40 y Más de tantos. 40 años, Carlos. Más de Más de 40 años. Aquí se ha hecho, a partir del Paraguayos 3 se hizo Y aquí. tienes todas estas lámparas para... Cuando hacía color, pues me hacía falta luces al color y al no sé qué tal. Mm. Y luego una vez, normalmente utilizo solo una o un par de ellas, ¿no? Y luego antes de internet tendrías mogollón de documentación, ¿no? Yo creo que tú eras de los que lo clasificaban todo, tenías muchos Sí, libros, bueno, toda mi casa es una gran biblioteca, una librería. Claro. Todos los dormitorios son estanterías llenas de libros y de... Fíjate, es que es de los talleres de los artistas Todo eso lo produce. me encantan. Sí. Y nada más, Andrés. Muy bien. Estamos con Carlos Jiménez para comentar Paracuellos, la exposición que hubo en Barcelona, pero de paso un poco comentar la génesis de Paracuellos. Os voy a aprovechar para felicitar al maestro por el premio que acabas de recibir. Muchas gracias. Estamos todos muy contentos, muy felices, porque esto es un premio a la historieta, la medalla de Alfonso X el Sabio. Eso es maravilloso. Pues nada, pues muchas gracias, muchas gracias. Cuando empezaste con esto de los TVOs, que aparece reflejado en Paracuellos, ¿no te imaginabas que ibas a tener esta carrera? Yo me imaginaba que sería, digo, si llego, yo pensaba cuando empezaba a ser dibujante, si llego a ser un dibujante famoso, ojalá, imagino que ganaré dinero. Y yo pensaba en mi inocencia Sí. que entonces ganar dinero sería, pues tener, como yo no sabía conducir y ya veía que no iba a saber conducir nunca, tendría un coche con chofer, ¿no? Eso es lo que yo pensaba en mi infancia, en mi juventud primera. Sí. Luego después la realidad ha demostrado que he conseguido muchas más cosas de las que yo pensaba, menos el dinero, ¿no? Que el dinero es lo que fallaba. Bueno, pues he tenido diferentes premios, diferentes condecoraciones y bueno, pues todo lo que todos sabéis. Y sobre todo has conseguido hacer muchas obras maestras de la historieta, del cómic, que es lo que estamos ahora comentando. Hay unas pocas páginas de Paracuellos y queríamos empezar con esta con la que comienza la exposición, que es de Paracuellos 1. Y es una doble página. Sí, esta doble página es la historia completa, porque las primeras eran historias muy cortitas, eran historias de 2 páginas, que tenían además muchas viñetas, porque aquí se ven páginas que tienen 20 viñetas por página, ¿no? Entonces estas corresponden a los primeros episodios. ¿Sabes lo que pasa? Que tienen tantas viñetas por página porque yo solo tenía, mi colaboración solo era de 2 páginas. Entonces para contar una historia con los matices que yo quería, por muy cortita que fuera, tenía que hacer muchas viñetas, ¿no? Y bueno, pues me salió esto, ¿no? Y estas corresponden a una de las primeras historias del Paracuello número 1, ¿no?
que es una además que aparece, dice que es Hogar Vivona, calle Doña Carlota, Fuente Sí, Vallecas, Madrid. ese es uno de los hogares en los que yo estuve, que se llamaban hogares, eran unos colegios internos, Ah, y, y hubo las primeras historietas, yo no les había puesto el nombre de Paracuellos ni de nada, ¿no? Sino que cada historieta, que yo no pensaba ni siquiera si se iban a publicar, si íbamos a conseguir que se publicaran, cada viñeta pues yo ponía donde se había desarrollado, ¿no? sí, Ponía Hogar Vivona, Hogar Paracuellos, Hogar Barajas, según los nombres de los diferentes hogares, ¿no? Pero lo que pasó es que la gente, no sé por qué, empezó a llamarlo esas historias que tú haces de Paracuellos. Y oye, y esas historias de Paracuellos, hasta tal punto que cuando llegó el momento de hacer un álbum, el editor me preguntó, qué nombre le ponemos al álbum de Paracuellos? Y yo dije, pues ya lo has dicho, claro, claro. Paracuellos, ¿no? Que era el Ah, nombre que había salido por sí mismo, ¿no? Que yo además pensaba que era un nombre horrible, que era un nombre sí, muy poco comercial, que era un nombre espantoso, porque Paracuellos, excepto para la gente, la buena gente que vive en el pueblo de Paracuellos, Paracuellos no se sabe ni qué es, ni qué quiere decir Paracuellos, ¿no? Bueno, es el nombre de un pueblo, Paracuellos del Jarama, ¿no? Pero bueno, se llamó Paracuellos, y la prueba de ello es que en todos los países que se ha publicado después, nunca se le ha cambiado el nombre. El país más raro del mundo le ha puesto de nombre Paracuellos. sí, sí, es verdad. He traído la revista donde se publicó la primera de Paracuellos, que era una página y media. Era una página y media porque en ese momento solo tenía una página y media de colaboración. Y cuenta la leyenda que esto fue una cosa que tú te habían pedido otra colaboración y no te Sí, salía. esto no sé si era para la revista Matarratos o... Ya no me acuerdo ya mucho, ¿no? Muchas gracias. No. Se llamaba la revista Muchas Gracias. Y me pidieron una cosa que fuera de mucho humor y de tetas y de mucha risa sobre la Loki. La Loki era una fábrica de aviones o algo así, donde había habido unos sobornos y unas cosas de lo que yo era incapaz, primero, de entender lo que había pasado, de Ya. saberlo, y segundo, de hacer ninguna gracia sobre aviones y sobornos de aviones. Y entonces estuve toda la semana intentando hacer algo, porque era una revista que salía semanal, y la última noche, en vista de que no se me ocurría nada, la última noche me quedé toda la noche a trabajar y hice esta página y media, ¿no? Y cuando la llevé, por la cara de estupor de los que Ya. dirigían la revista, Ya. pues era enorme, ¿no? Pero como ya tenía que entrar la revista en máquinas y tal, ya se publicó, ¿no? Entonces era un plan, Carlos. O sea, ibas con esa idea de no les va a dar tiempo, me lo van a tener que poner por narices. No, tengo que llevar algo Y llevaste esto así, te la y jugaste. entonces llevé esto. Como esto es una historia, yo tenía ganas de hacer ese tipo de historias, Sí. ¿no? Y entonces la llevé. Y como ya no daba tiempo, no entendía muy bien de qué iba eso ni de qué no iba, pero bueno, la publicaron. Y a la semana siguiente, cuando volví a llevar otra historia, la siguiente historia, la número 2, Sí, que la tenemos pues aquí. entonces me dijeron que sí, que bueno, que no tenían más remedio de publicarla, porque ya porque era el último día y tenía que entrar a la revista en máquina, Ah. pero que no hiciera más. Y eso fue el principio de Paracuello. Pero luego le seguiste. No seguía haciendo. Seguía haciendo, pero no publicándolo. Pero aquí tengo alguna. Mira, en la de muchas gracias siguen apareciendo. Pues no me acuerdo. Fíjate. Carlos, estuviste como 7 semanas, Sí. 8, publicando Muchas Gracias. De ahí se cabrearon contigo, se cansaron y se pasó a publicar en Yes. ¿Te acuerdas? Sí, no me acuerdo. Sí. Me acuerdo que se llevó a publicar en Yes y... Que Yes era una revista más formal, más tipo, era imitación de No, Playboy. Yes lo que Quería pasa un que poquito era más una seria. revista que se empezó a publicar en Yes, las páginas que no quisieron publicar en la revista, muchas gracias, y la publicaron en Yes porque Yes era una revista un poco experimental que era una especie de Playboy. Eso es. Con artículos de fondo y tal, y luego hay muchas chicas en bañador y cosas así, que era el principio de la apertura, que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba todo aquello. El destape, cuando El empezó destape, todo y aquello. todo aquello. Y entonces, pues claro, era un poco rarito ver en la revista Yes una foto de una tía
casi en pelota, con los con sujetadores y tal, y en la siguiente página los niños de Paraguayo, ¿no? O sea, entonces los artículos eran ¿dónde desayunar el día ideal? Desayunar, a ver, en Nueva York, comer en Venecia y por la noche ir a la Campanilla de Francesca de Italia y tal, ¿no? Y en la página siguiente los niños de Paraguay hambrientos y con los ojos como huevos y tal. Bueno, pues... De hecho, no se llegó a publicar. La última historieta de Paraguayos está sin publicar. No se publicó directamente en Francia. Bueno, les debió parecer un shock, y yo creo que también a los lectores debió ser un shock encontrarse con esto. La primera se publica en abril 76, Carlos, que es 6 meses después de morir Franco. Claro. O sea, estaba todavía la censura en funcionamiento. La censura... Sí, no. Y de hecho estas primeras historias se publicaron censuradas. Hay viñetas en las que se ven los muros del colegio y tal, y los letreros que había de auxilio social, FET y de las Hons, todo eso fueron borrados. Es decir, que las primeras viñetas estaban borradas, estaban censuradas. Sí. Aquí. Te quería preguntar, de estas primeras, ¿tú hacías el boceto directamente en la página o hacías antes unos bocetos? ¿Te acuerdas de cómo trabajabas estas primeras si son tan densas? No me acuerdo. Porque tienen una retícula que son 25... Algunas, mira, por ejemplo esta, la segunda... Alguna historieta que no tiene 20, tiene 25 viñetas por página. Es increíble. Muchas son, sí. Bueno, no... Imagino que hacía, no lo sé. Yo desde siempre, casi siempre he hecho bocetos y eso previos. Sí. Pero no estoy muy seguro si en esa época lo hacía. Imagino que sí, que también. Por ejemplo, volviendo a esta del reloj, es muy bonito la idea de que empiece con lo... No, siempre empiezas con un plano general de la casa o del sitio, ¿no? Sí, Aquí vamos, ¿no? Y nos acercamos y aparece la profesora que apaga la luz y hay toda esta secuencia que es de esas oscuras. Esas oscuras, que a mí me recuerda mucho a las cosas de Spirit, de Will Eisner, que hay páginas que también son así, a oscuras, que juegan con los sonidos y las onomatopeyas. No, ten en cuenta que estas historias yo las dibujé hace ya hace 50 años, ¿no? Sí. Entonces, muchas cosas que me pregunten, pero entre otras cosas mi memoria es muy mala, sí, y no me acordaré, ni lo sabré, ni he vuelto a pensar cómo lo hice, ni creo que sea muy importante el saber según ciertas cosas. Sí. Mira, esta, por ejemplo, que es el final, que también es una cosa que lo haces mucho, se repite mucho la utilización de... O sea, ese clima del final donde los niños sufren el castigo, ¿no? Y vemos la cara monstruosa de la profesora, ¿no? Ese sadismo. Yo te quería preguntar, estas personas que eran estas profesoras, ¿llegaban a estos sitios porque eran gente así de sádica? ¿O por qué crees? No, la cosa no es así. Eran colegios internos de una época muy jodida. La obra de auxilio social ha cumplido 8 años de vida. Con este motivo, Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de su esposa, del Ministro Secretario General del Movimiento y otras jerarquías y autoridades, inaugura en Madrid el hogar residencia de dicha obra, Joaquín García Morato. Una época en que se acababa de producir una guerra, estábamos en la posguerra de una guerra en la que había muerto mucha gente, en la que había unas gran violencias, y entonces todavía la violencia estaba muy desatada, estaba muy presente en la vida de los españoles, ¿no? Había gente que había tenido que matar y había visto morir pues, a compañeros, a familias, a hijos, a padres, hermanos, tal. Entonces el grado de violencia era muy fuerte. En un colegio interno, todavía donde la disciplina era y la consigna era hacer niños mitad monje, mitad soldado, la disciplina y la violencia iban siempre juntas, sobre todo en esos ambientes de tipo falangista y tal. Y a fuerza de estar en un ambiente cerrado, donde nadie ve a los niños, donde terminan la guardadora, las profesoras, terminan amanerándose en su forma de tratarlos, que los niños no son nadie, que la mayor parte son niños de rojos, y que además estas mujeres son mujeres que no están preparadas, que han conseguido el empleo pues porque pertenecían al Frente de Juventud, pertenecían a Falange o pertenecían a lo que fuera, pues eran gente muy poco preparada y el amaneramiento de la vida de cada día
la violencia imperante en el ambiente hacía que estas personas, que estas mujeres, porque las mujeres, perdieran el oremus, perdieran de vista el mundo y se comportaran de una forma desproporcionada y violenta con unos niños, pobres niños, que no que tenían en esta época, esto que cuento de esta historia, pues estos niños debíamos tener 5 o 6 años, ¿no? O sea que imagínate, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo era el castigo del reloj? Sí, ya lo cuento aquí, es como se cuenta en la historieta. Van contando y a Sí, zapatillas. eso no lo voy a contar porque se cuenta en la Sí, historieta. sí. Empieza en que la guardadora o la profesora, o quien fuera, apaga la luz, se ve esa secuencia oscura en que los niños hablan entre ellos, que es lo que les lleva a estar castigados, porque no se podía hablar en los dormitorios. Entonces, la guardadora o la profesora, o quien fuera, entra, da la luz, les castiga y termina la historieta en que apaga la luz. Y ahí queda la cosa como Y que ya está. nadie lo ha visto, ¿no? Parece la sensación cuando uno termina de ver esto quedó ahí, pero lo hemos visto, claro, gracias a ti. Claro. Esta es casi un poco la continuación, porque son los mismos personajes, es el mismo hogar, pero otro día, y es un poco lo de los meones, es una cosa que también cuentas mucho. Lo de los meones, que había niños que se meaban, pero nadie pensaba que los niños que se meaban en la cama era por un factor psicológico, por razones de tipo... No, pensaban que era porque eran unos guarros y había que castigarlos para reprimirlos, ¿no? Y esto pues es uno de los episodios en que una de las guardadoras o profesoras, digo a veces guardadora o profesora porque hace 50 años que dibujé esto, Sí. y ya no me acuerdo. Sí. Que, Pero había diferencia, sí. Había unas que no enseñaban, que eran solo guardadoras. había guardadoras y había profesoras. Ajá. Sí. Y aquí está el castigo en este caso, es todavía mucho más fuerte que el de las zapatillas. Bueno, es mucho más fuerte. Realmente no se ve y no se hizo. No metieron a los niños en el cubo con llamas. Ya. No. Pero el miedo que pasaron Sí. los pobres a los que les sometieron a este castigo fue tremendo, ¿no? Esas primeras historias eran cosas que tú habías vivido, las Sí, primeras, sí, todas. las primeras y las últimas, todas. Tú habías estado allí ese día que... Sí, claro. Lo del cubo. Es increíble. Porque son muchas. Es que dices, esto le pasa a un niño Es que ahora... estuve interno muchos años, ¿sabes? Estuve interno pues desde los 5 hasta antes de los 14, ¿no? O sea, antes de los 6 hasta antes de los 14. Entonces es toda mi infancia y en esa época, y sobre todo en sitios tan marcados como estos, pues los recuerdos se te quedan muy grabados y sí. Y luego además para hacer esta historia también tuve la buena ayuda de compañeros que habían sido amigos míos en el colegio, que luego nos habíamos vuelto a ver ya en la vida normal, que me contaron historias y que yo grabé y tal. Eso ya lo hiciste después, ¿no? Como que cuando hiciste la continuación... Las primeras historias las hice yo solo. De memoria. Y además sin ninguna seguridad de que se fueran a publicar y nada de esto. Me acuerdo que has dicho alguna vez que los dibujabas casi de memoria los lugares y que cuando luego has vuelto se parecían. Te diste cuenta que los habías clavado. Sí. Sí, los dibujaba de memoria como tantas cosas y cuando... Me parece que era Paracuellos, sí. En Paracuellos cuando fui ya para hacer ya los siguientes álbumes, el 5, el 4, el que fuera, fui a hacer fotos para decir, bueno, hacerlo con un poco de rigor. Me di cuenta de que lo que había dibujado era lo mismo con las fotos y sin las fotos. Lo recordaba tan perfectamente que lo había sabido dibujar tal y como era. Hay no sé si te acuerdas, pero hay un episodio de televisión española que hicieron de Vivir cada día. Sí. Que volvías y ibas con Adolfo Usero y comentabas un poco todo eso, era como una especie de telenovela así que hicieron, que es muy chulo, es muy bonito. Trataron de hacer como en película escenas de tu cómic. ¡Anda! ¡El Rafa se ha meado! No es verdad, esto lo ha manchado ayer. Sí, ¿y esto? Los meones en fila, en el centro. Quitaos los pantalones.
¡Abajo los pantalones! ¡Y los calzoncillos! ¡Traer el cubo! ¡Meones! ¡Que sois unos meones! ¡Ahora lloráis, eh! ¡Guarros! ¡Hasta guarros! Madre, mamá. ¡No os enseñaré a no mearos en la cama! ¡Vais a escarmentar para siempre! ¿no? Y te das cuenta que funciona mejor en cómic, es mucho más fuerte todavía que cuando lo ves casi en representado en cine, ¿no? Bueno, pues esta historia es la historia eso de el castigo que les iban a dar a estos pobres críos que se meaban en la cama. Y luego pones un pequeño epílogo aquí de unos niños que cuelan un balón y dice, se ha colado en el colegio, ¿qué hacemos? Dice, lo dejemos ahí para que jueguen con ella los niños pobres. Sí, porque ya ves el aspecto que tienen los chavales de barrio, ¿no? De un barrio como... Esa casa estaba en Vallecas, por ahí. Ah. Los chavales que había, que eran golfillos y tal, pero aún así todo... Los chavales tenían una especie de superioridad sobre los niños del colegio. No, los niños pobrecillos, tal, ¿no? Pues sí, sí, y se van felices cantando. Sí, ¿no? Cantando la pelona, sí. Todavía lo hace mucho más horroroso lo que acabamos de ver, claro, porque... Estos son diferentes dibujos, algunos de ellos, los del centro, menos el último y los tres de arriba, corresponden a unos dibujos que yo hice para completar los álbumes, porque cuando en Francia se fue a publicar no había páginas suficientes, porque yo había hecho muy pocas páginas, había 17 o 20 páginas, y para completar el álbum pues hice unos dibujos, que son dibujos que ampliados, quedan muy bonitos, que a mí me gustaron mucho hacerlos, me gustó mucho hacerlos, me lo pasé muy bien haciéndolos, que son estos del centro. Sí. Y los otros son pues dibujos cogidos del álbum, de diferentes álbumes, de los créditos, Es bonito verlos juntos porque ves también un poco cómo ha evolucionado también tu manera de dibujar, o sea... Sí, porque estos dibujos, los de arriba y el último, son dibujos muy sencillos, hechos para la viñeta, mientras que los otros son dibujos muy grandes, mucho más elaborados, hechos a modo de ilustración. Tú has creado un arquetipo que es el niño de Paracuellos, porque cuando pensamos en Carlos Jiménez hay una cosa muy graciosa, que es que cuando piensas en Ibáñez dices Mortadelo, ¿no? Hay como sus personajes tienen nombres, pero tu personaje es como un arquetipo, es el niño de Paracuellos, no tiene un nombre, aunque luego está Pablito y tal, pero es como que es el niño de Paracuellos. Y es una cosa también totalmente original tuya, porque no creo que no hay nadie que haya hecho una cosa Sí, así. y porque además yo cuando hice estos personajes los diferenciaba muy mínimamente, porque no quería que fueran muy diferentes unos de otros, ¿no? Oye, ese va a tener nariz grande, este va a ser más alto, No. Quería que fueran los niños del colegio, ¿no? Los niños, muy parecidos todos. Y únicamente que para poder contar la historia, poder diferenciarlos, le ponía el pelo, Sí. algún detalle, la carpeta, no sé, pero sobre todo el pelo era lo que le diferenciaba, ¿no? Sí, sí. Porque no tenía interés en hacer personajes individuales, sino hacer el personaje colectivo, el niño interno, ¿no? Sí, eso se ve, porque al principio siempre además son como muchos, se ven desde lejos, están todos como uniformados. Sí, no, que además vestíamos todos igual. Todos iguales. Y luego otra característica tuya son mucho esos zapatos con esos calcetines que están como todos engruñados abajo, ¿no? Como una especie ya de... Este ya es de Paracuellos 2, ¿no? Entonces, Paracuellos 2 es un poco como... De repente volviste. Y ya publicando para tu time en Sí, Comics porque Internacional. había muchas cosas que dibujar y yo pues no solamente tenía ganas de dibujar las cosas de Paracuellos y de contarlas más que de dibujarlas, porque dibujarlas eran temas bastante monótonos. Pero había muchas cosas que hacer y en cuanto tuve ocasión pues hice otras cosas. Lo que pasa es que siempre me quedaban historias por contar, siempre
me encontraba con amigos que decía, ¿tú te acuerdas cuando tal cosa pasó y tal? Y siempre me encontraba con nuevas historias y en el fondo tenía mucho interés en contar esto porque esto era algo que yo hacía con facilidad, sabía lo que quería hacer y me era fácil hacerlo, era un tipo de dibujo y un tipo de situación que yo manejaba bien, que yo lo hacía y que me gustaba contar historias porque contaba historias muy especiales. Contaba historias que si no las cuento yo no las habría contado nadie. Historias de unos colegios que habían existido, que... ¿Te sentías satisfecho cuando estabas trabajando en esto, especialmente, personalmente, no? Era algo Bueno, que me tú sentía querías. satisfecho, me sentía, sí, contento de poder hacerlo, sí. Aunque debo decir que esas historias me costaron mucho trabajo Sí. conseguir que la gente las publicara y que si no llegase por los franceses, que fueron los primeros que empezaron a publicarlo, en España no las quería al principio nadie, Claro, ¿no? porque este fue el primero que publicaron aquí que no tuvo nada de éxito, ¿no? No, porque además se debió de hacer una tirada muy pequeñita, de muy pocos ejemplares, y más que nada para aprovechar un residuo de papel que debía... O sea, ni siquiera se hizo para vender bien este TVO, sino para aprovechar la imprenta, puesto que la imprenta la tenemos alquilada, pues venga, vamos, ya no tenemos nada que... Bueno, pues publica esto, venga, aprovechamos este residuo de papel y por eso... Pero ese TVO, ese primero, fue el que sirvió para que los franceses, los de Fluid Glacial, Diamant y Gottlieb, Sí. lo vieran y se interesaran por esta historieta. Bueno, Paracuellos 2, entonces estás publicando esto para tu time, Para Cuellos Francia. dos, para Para Francia, Francia. para Bien, Francia. Lo que pasa que una vez que en Francia lo estaban publicando, ya en España lo quería publicar todo el mundo, Claro. porque en Francia había tenido buenas críticas. Tutén, cuando se lo había llevado yo la primera vez, no se había molestado ni en mirarlo siquiera. Lo cogió, vio que eran viñetas pequeñitas, me lo devolvió, no tiene nada más. Y digo, no, es que hay que leerlo, y sí, pero no tiene nada más. O sea, no le interesaba nada, ni poco, ni mucho, ni nada, ni leerlo, ni nada. Pero cuando lo publicaron los franceses, entonces sí, él y otros editores, todos, mira, yo lo publico y tal y cual. A modo de, perdón Carlos, de historia de lo que pasó fue, como bien dice Carlos, a partir de ese álbum llega a Gottlieb y a... Ay, ¿cómo se llamaba el editor? Diamant. A Diamant. Llega a Gottlieb y a Diamant. Entonces se ponen en contacto con Carlos. Oye, que hemos recibido esto y lo queremos publicar, ¿no? Entonces se empieza a publicar, si no recuerdo mal, el número 27 de Fluid Glacial. El primer Paracuellos. Y además en el título, en la portada ponía las bellas historias de los niños españoles. O sea, que era una revista de humor y en plan coña ponía las bellas historias... Hilarantes. Hilarantes historias de los niños españoles. Como algo Divertido, magnífico, ¿no? sí. Divertido. Sí. Sí, porque además lo curioso era que las publicaban en una revista de mucha risa, de humor, de mucha risa y de un humor muy, muy despendolado y tal, y publicaban unas historias que eran completamente tristes, de unos niños muy pobres que pasaban hambre y los maltrataban. Y entonces, pues se siguió publicando, ¿no? Cuando acaban de publicarlo, Gottlieb, Fluid Glacial, edita un álbum en tapa dura y una versión en tapa, como se hacía en aquella época, una versión en tapa dura y otra en tapa blanda. Ese álbum tiene el Gran Premio de Angoulême. A partir de ese momento es cuando todos los editores españoles quieren más Paracuellos. Ya. Y entonces Carlos, justo antes del Gran Premio de Angoulême, empieza a hacer la segunda parte para editarlo en Francia. Y el señor Tután, cuando recibe el premio, quiere esa historia. La quiere. Y Carlos dice, estoy haciendo esto. Mía. Y se empieza a publicar en Comics Internacional. Ah, vale. Pero realmente Carlos trabajaba para Francia. Ya. Y aquí ya te planteas en la segunda hacer ya, aunque sigues con tu retícula de 20 viñetas, aunque ya hay calles, hay un poquito más de separación y tal, pero lo curioso es que ya no son dos páginas, ya son 4, son 6... Claro, porque al haber más papel para publicarlo, por ejemplo, en Fluid Glacial, pues ya yo tenía varias páginas para hacer mi colaboración y entonces se publicó eso en España, creo que era el Comics Internacional. Pues ya también las colaboraciones eran... En Matarratos, donde era de página y media o 2 páginas, ¿no?
Pero ya al tener más espacio, pues ya Y ya puedes hacer estos juegos, como en esta de muñecos, que empieza con un castigo, me parece que hay uno que se estaba meando y le Sí, ya dicen... contaba varias cosas al Eso. mismo tiempo. Vas haciendo Porque como en las mezcla. primeras era tan cortito que solo me daba tiempo a contar una anécdota, a ser posible muy fuerte, a ser posible muy concreta y ya está. Pero aquí al haber ya más papel, pues contaba más cosas, lo matizaba más. Sí, y poquito a poco empiezan a aparecer protagonistas que al principio, eso que decías tú de que estaban todos muy iguales, empezamos ya a lo mejor a ver alguno que es pitchy, empezamos como a notar ya niños un poquito más específicos, ¿no? Ya como que insistes más en que hay protagonistas. Pablito, por ejemplo, aparece, que eso es lo que te voy a preguntar. En el primer Paracuellos no lo tienes claro, aparece Carlines. Es como que no sabes todavía qué Bueno, nombre aparece darle. Carlina, aparece Moratalla, aparecen niños con muchos nombres que no tienen nada que no son iguales, que no son el mismo, Claro. que son otros. Pero la idea de tu alter ego es casi como que se consolida en esta segunda parte, como el niño de los TV. Bueno, es que yo en el colegio, en estos colegios, tenía un amigo que se llamaba Pablito, que era un amigo, muy buen amigo, al que yo siempre he recordado mucho, incluso he hecho intención de encontrarlo, nunca lo he conseguido. Y entonces pues quise que mi personaje principal se llamara Pablito. Y Pablito es un personaje que ha funcionado a lo largo de todos mis tebeos. En casi todos los tebeos el personaje se llama Pablito. Hay como unos años que pasan, no sé si fueron 12 años o así. Después del segundo dijiste que ya habías acabado, que ya no tenías más que contar de Paracuellos en ese momento. Sí, o tenía otras cosas que quería contar Exacto. también, ¿no? Sin embargo, regresas otra vez a contar más anécdotas. Tenías todas esas grabaciones de amigos, de reuniones y tal. Tú esas las escuchabas y las transcribías y escribías guiones. ¿O cómo era el proceso? Pues eso, como tú lo Eso. has dicho, las escuchaba, primero las grabábamos tomándonos un cubatita, un whisky o lo que fuera, unas almendras, y luego a la hora de trabajar, pues yo las ponía, hacía las transcripciones, las convertía en un guión y luego las dibujaba, claro. Y la selección de las anécdotas, porque es muy interesante, como estás viendo que hay hasta 9, ¿no? Son Paracuellos. Cuando ves, a veces llegas al 9 y de repente nos estás contando una historia que dices, ¡oh, pero esta historia es increíble! ¿Por qué ha tardado 9 álbumes en contárnosla? Y es que es muy curioso la selección. Dices, eso era un poco como te iba surgiendo, lo que te apetecía más contar en ese momento, ¿no? No sé si me apetecía más o menos, hacía lo que... Ten en cuenta que la profesión de hacer una historieta es que te pones, tienes que hacer una historieta, entregarla y cobrarla. Y no has terminado de cobrarla cuando ya tienes que ponerte a hacer otra. Entonces, el ritmo de cada día pues hacía que yo recurriera a los apuntes que tenía, a las cosas que tenía, y hacía los guiones según me iban surgiendo, según me iban pareciendo. Esta del Paracuellos 3 es un momento de los tebeos, que estáis leyendo tebeos, que eso lo has comentado muchas veces, la importancia que tenían los tebeos. La importancia que tenían. Uno de los personajes, yo creo, de esta serie, personajes principales, son los tebeos. Los tebeos están presentes en todo momento, como afición, como juego, o sea, están muy presentes en la, llamemos, cultura de estos niños, ¿no? Están muy presentes. Los tebeos era una cosa, en un colegio donde no había nada, absolutamente nada, los tebeos era lo único que entraba como un soplo de aire menos rígido y un poco más aire fresco que el que había allí en el rancio colegio. Porque los libros no entraban, los libros de ficción, salvo los manuales de... Las novelas estaban prohibidas, como se cuenta también en la Sí. serie. Y de películas no veis tampoco. Películas. Nos ponían a Charlotte ni nada, nunca No, nada. ¿qué coño? Películas no. Entonces, esto era la única ficción que teníais, la única evasión, la única Sí, aventura. y era porque lo llevaban las madres, los padres, Claro. las visitas cuando iban a ver al niño, pues al mismo tiempo que le llevaban un bocadillo, una tortilla, un boniato asado y tal, pues le llevaban un tebeo de la época, que eran esos de el antifaz, el cachorro, el coyote, el jaimito, pues esos tebeos. Y aquí aparece Paribáñez, que es otro personaje que se va a ir haciendo también casi como protagonista de la serie. Sí, Y que ha escrito una historia que se publica, que dice que si mandabas un guión, te daban 50 pesetas,
¿no? Si te lo publicaban. Sí, pero todo eso se cuenta en la historia. Se lo cuenta en la Que historia. hablemos de eso es una tontería. No, bueno, pero como el que está escuchando esto no lo ha leído Pues recientemente. que lo lea y se enterará mejor. Lo que sí que quería hablar era de Peribáñez, que luego fue escritor. Peribáñez fue escritor, fue sobre todo un gran amigo mío, al que yo quise muchísimo, que murió pues ya de mayor, podía haber vivido mucho más, murió del corazón y yo lo sentí muchísimo. Y él me contó muchas de las historias, están contadas por él, me las contó a mí personalmente, y luego porque era un hombre que en el colegio éramos muy amigos. Y todas las cosas que yo cuento de él, anécdotas y cosas, pues son cosas que yo he vivido con él, ¿no? Ten en cuenta que 8 años en estos colegios, porque además los que estábamos en un colegio, cuando cumplíamos una cierta edad, nos trasladaban a otro. Sí. Y en el otro colegio volvíamos a encontrarnos los mismos personajes. Y entonces en los 2 o 3 o 4 colegios que yo recorrí, pues realmente me encontré con muchos de los personajes que estábamos en el colegio anterior, ¿no? Porque nos trasladaban juntos. O sea, que ibas repitiendo y te ibas volviendo a reencontrar. Sí, y entonces ese Peribáñez, que era igual que yo quería ser, igual que yo, o que llamémosle al Pablito ese quería ser dibujante de TVO cuando fuera mayor, Peribáñez quería ser novelista, quería ser escritor como José Mallorquín, ¿no? No, Adolfo, que es otro personaje. Con la famosa historia de cuando se escapa, que Pablito le ayuda a escapar. Hay una serie de personajes que empiezan ya a tener su propia vida, ¿no? Esta es otra de Paracuellos 4, Paquete, que es cuando ya están esperando los niños a que lleguen. Sí, aquí se cuenta lo que eran los domingos de visita y cosas de esas. Sí, están esperando a que lleguen los paquetes y... Paquete, que es como llamábamos los niños a la comida que traían los familiares, ¿no? Decía, fulano, ¿te han traído paquetes? Sí, quiere decir, ¿te han traído comida? Sí, claro. Y este es de Paracuellos 5, que es el episodio del niño que está esperando a su padre y que no llega, y que no llega, y que no llega. Sí, estas son historias que me contaba, que además este niño lo saqué muchas veces, porque es un personaje, en la realidad se llamaba Julito, mi amigo Julito Carrascal, al que también quise mucho y también murió, que eso me lo contaba él, me contaba cosas terribles de su padre, pero me las contaba con una naturalidad como si fuera, o sea, sin ningún rencor y sin ser consciente de lo que me estaba contando. Era una cosa muy cruel y muy terrible. No, bueno, pues pasó esto y esto y tal. Y yo hice de la historia de este niño, que no sé cómo se llama en la historieta, pues hice varias cosas porque su padre era un hijo de puta. Sí, era el falangista, ¿no? Que venía a ver a la profesora. Sí, bueno, a la guardadora. A la guardadora y la espiaba. Y esta es otra de las cosas que hay como 2 puertas básicas, que es la que todos conocemos. Es que hay la puerta de este colegio, que este colegio es el de Barajas, y luego hay la de Paracuellos, que es otro colegio. La del Arco. Por eso al principio de cada historieta pone el colegio en el que es, porque no es lo mismo un colegio que otro, ¿no? Que la de Paracuellos estaba en lo alto de esa loma tan alta, ¿no? Como sí, en una meseta. Una meseta y es todo. Que ahora se ve desde allí, se ve todo el aeropuerto. O sea, es una visión completamente diferente. Y luego, bueno, el niño que siempre está tocando para formar y todo. Está todo el día formando, era todo el día desfile, formación, rezos. Claro, era un sitio de corte falangista, era un sitio donde la instrucción estaba presente en todo momento, ¿no? El rezar y el hacer instrucción era mitad monje, mitad soldado, era lo que hacíamos todo el puto día, ¿no? Este episodio, el de Paracuellos 6, este fue el que no apareció en el integral. Esa sí, justo. Esa es la historia que pertenece a la historia que no apareció en la primera edición. Sí. El que hubo el error aquel, claro. No apareció por error, sí. Por un error de compaginación, no porque hubiera ningún interés en que no apareciera. Y lo cual hizo que luego se hiciera una nueva edición ya para recoger la anterior, una edición ya completa con la historia, todas las historias. Yo ahí en esa página, simplemente, Carlos, a mí siempre me ha traído mucho la última viñeta, la de los guardias civiles, me parece de una fuerza impresionante. O sea,
el ver la historieta y de pronto la cara de asombro del niño y dices, ¿por qué se asombra el niño, no? Y ver esa imagen tétrica, porque es una imagen... Claro, es una imagen, pues yo lo que pretendiera es que el niño, que no sabe muy bien, de pronto se encuentra con algo que no espera, ¿no? Que eso, la Guardia Civil, ¿no? Con los capotes, con... Esa imagen de negro, así, esa mancha de negro. Siempre desde el punto de vista del niño. Nunca te vas de ahí. O sea, los adultos están, pero de alguna manera siempre estás con el niño, a la altura del niño, ¿no? Todo el rato. Entonces, claro, les ves como desde abajo y dan miedo, ¿no? Dan realmente miedo. Es una nieta que impone. Con todo el viento y todo esto, sí, sí. Y estos son los dibujos que hice con mucho agrado, porque eran muy facilitos de hacer y muy divertidos, que eran para las guardas de algunos de los álbumes, ¿no? Una de las fotos es las guardas de la izquierda y la otra foto es las guardas de la derecha, ¿no? Y son pues una serie, son muchos de los personajes, de los muchos personajes que salen en la historieta, pues eran pues, los personajes. Un tipo son los que tienen hermanos, que son como... que hay como grupos que son los de los hermanos, que se protegen, que están... Y luego están el director, ¿no? Este era el director, el padre Sí, Rodríguez. Era el director, sí. Que el que pegaba con las dos manos. Luego la Siberia, que aparece mucho, que está... todas en general, pero sobre todo esta está representada como una bruja. O sea, es como la bruja clásica de una persona arrugada y como horrorosa. Bueno, el primero no eran mujeres muy afortunadas, no destacaban por su gran belleza, pero segundo, el yo dibujarlas así también he procurado que su cara, su aspecto fuera tan desagradable como yo quería que parecieran, ¿no? Eran la verdad, aquellas mujeres, excepto las que eran que también salían algunas, no sé si se lo han sacado suficientemente bien en los tebeos, pero había algunas guardadoras que eran del pueblo de Paracuellos, que esas eran muy buenas tías. Esas nos gustaba mucho cuando nos tocaba a ellas de semana y tal, no de día, como fuera aquello. Gálvez, que también escribía. Sí, Gálvez sigo viéndome con él. ¿Ah, sí? Sí, mi amigo Gálvez, Rafita. También es escritor, también es... Sí, que contaba, este era el que contaba... Hacía TV, unos guiones muy elaborados. Eso. Os juntabais todos ahí para que él contara cosas y lo iba inventando. Eso es muy bonito, sí. Luego, Antonio es el otro gran personaje, es el único hombre, aparecen algunos, pero es el que se repite. Pero había más, ¿no, Carlos? Sí, en General Mola había un instructor y en Barajas había otro que era este. Pero solamente eran los únicos hombres que había en un colegio, porque se supone que para hacer la instrucción y para formar y desfilar y cosas de esas era mejor un hombre. Para todo lo demás eran mujeres. Aquí hay algún otro Pablito, claro. Lo de la G, la J, ¿es verdad que te lo quitó fue una guardadora, una profesora la que te lo cambió? Sí. Ella fue la que te dijo, así es como te tienes que llamar. Sí. Y desde entonces, no has cambiado. ¿No volviste a la J? Yo a la J y a la G he vuelto muchas veces, he coqueteado mucho con ellos, con mis primeras firmas. Con mis primeras firmas de niño, firma Jim Enes. No sé, pero lo que pasa es que en mi misma familia, como yo me llamo Jiménez, en mi propia familia nadie sabe cómo se escribe el Jiménez. Pero casi todos lo escriben con J. Tanto la familia de mi padre como la de mi madre, que son dos familias que no son ni parientes ni nada, todos lo escriben con J. Y de hecho mis hermanos también lo escriben con J. Pero yo, por la razón que sea, en algún momento empecé a escribirlo con G y lo he seguido escribiendo con G. Y en algún momento pensé, digo, no, debería volver a escribirlo con J, que es como en mi familia. Pero entonces cayó en mis manos una partida de nacimiento de mi padre en que mi padre está inscrito con G. Y entonces, coño, de toda la familia, el único que lo escribe bien soy yo, ¿no? De los adultos o descendientes o familia de los adultos han puesto en contacto contigo después de leer todo esto. Los niños sí, tus compañeros, algunos después de descubrir se han puesto en contacto contigo, pero de los falangistas, de las profesoras, No. Nadie se ha puesto en contacto contigo. Es más, yo creo que ni lo han leído siquiera. Muchos de ellos incluso
por una cuestión de edad, a lo mejor hasta ya eran muy mayores o no sé cuándo se morirían y tal, pero no, nunca. Pasan 12 años, más 15, 16 años, pasan y ya habíamos pensado que habías acabado, habían salido integrales, 6 paracuellos, pero no. Nos da la alegría de regresar con Paracuellos 7. Había más cosas que contar. Había todavía más anécdotas y de hecho está claro cuando lo lees que hay cosas nuevas. Sí, no, y se puede seguir contando. Ten en cuenta que 8 años de la vida de un niño en un colegio así, con tantos niños, tantos personajes y tantas anécdotas, podría seguir escribiendo mucho tiempo. Lo que pasa es que ya llega un momento en que digo, bueno, ya he contado lo que quería contar, pues ya está, ¿no? Esta página es una de las... Yo creo que es la única vez que vemos a Antonio con un gesto casi como humano. O sea, como que tiene un poco de, no de empatía con alguien, ¿no? Sí. Que le van a contar a Adolfo una cosa, ¿no?, terrible, que es que su padre ha muerto, pero no se atreve a decírselo. Y en la siguiente página es la profesora la que le dice, tu padre estaba muy enfermo, y el otro se queda diciendo, vamos a rezar, ¿no? Eso te lo contaría, o tú lo verías, estarías allí, imagino. Sí, esa es la historia de Adolfo. Adolfo es mi amigo de toda la vida, ¿no? Claro. Desde que nos conocimos a los 8 años en el colegio hasta hace un año o poco, año y algo que se ha muerto, ¿no? O sea... Ahí, a partir del 7º, sí, una cosa que sí pasa es que las historias se suavizan un poquito. Claro, pero no es tanto porque se suavicen, sino porque ya he contado lo más importante. Entonces no voy a volver a contar otra vez. Entonces, a ver, ya he contado esto, ahora quiero contar esto. Y ahora quiero contar su relación con la familia. Y ahora quiero contar cómo funcionaba tal cosa. Entonces, claro, hay cosas que tienen menos impacto unas que otras, pero que yo he querido contarlas a mí porque forman parte del total de cómo era todo, ¿no? Claro, fíjate que aquí, en la última estábamos como en 16 viñetas, habíamos pasado de las 20, 25 de las primeras, luego a 16, y ya cuando regresas aquí, estamos ya en 9. 9, me explico que, ¿no? Sí, que luego algunas son más grandes, pero bueno, serían como 3, ¿no? 3 por 3. Entonces... Claro, porque aquí tenía ya papel suficiente para contarlo como quisiera. Claro. Entonces podía contarlo más holgadamente y mejor. Podías hacer viñetas más grandes y sí. Claro, y podía contarlo más... Claro. Esa es la continuación en Paracuellos 8, en Paracuellos del Jarama con la huerta, que eso fue un palacio de los condes de Medinaceli, siglo XVI, o sea, es como que tremendo, o sea, una cosa construida en la época de Felipe II, andabais por allí internos y yo recuerdo también esas páginas en las que aparece los niños subiéndose esas escaleras como un sitio como palacio, porque al principio en los primeros Paracuellos no te ubicas, ¿no? Sí, porque había partes del colegio que eran palaciegas o que eran los porches aquellos con las columnas, los de abajo, era un patio de armas, el patio de armas con las puertas que comunicaban, las columnas que sujetaban, la escalera, una escalera muy ancha así, que subía a la parte de arriba y tal. Esa era la parte, digamos, la parte antigua, la parte palaciega que todavía se conservaba. Que además recuerdo que en el patio de armas había en una parte del patio, en la pared, el escudo, en piedra, el escudo, que debía ser el escudo de esta familia, el escudo nobiliario, el escudo lo que fuera, ¿no? Pero que nadie nos explicó nunca ni qué era, ni nosotros teníamos mayor interés en saberlo, ¿no? Y esto es aquí estos dos se han escapado, ¿no? Porque saltaban el muro y andaban por allí. No, saltaban el muro, no se escapaban. Se escapaban. Y entonces van buscando agua porque esta historieta lo que trata de contar es la sed, ¿no? Un episodio sobre la sed. Pero, sin embargo, luego esto continúa cuando encuentran un botijo y el botijo nos lleva al jardinero, que es un personaje que hasta este Paracuellos no habíamos visto y que sabemos que es importantísimo para ti. Mucho. Este hombre, que en la realidad se llamaba Evelio, es un hombre al que yo quería muchísimo, al que yo le terminé tomando muchísimo cariño, porque él se portó conmigo muy bien, conmigo y con mi madre. Bueno, es un hombre maravilloso del que guardo muy buen recuerdo y al que nunca olvidaré. Este es del 9.
que también estos están escapando, Sí, pero que se van a ver al hermano. Sí, se van a ver al hermano de uno de ellos. Pues eso, imagínate qué cabeza cabe, ¿no? Se escapan para ver al hermano que está en el de Que Paracuellos. está en el colegio Paracuellos, que además de Baraja Paracuellos, del colegio que llamábamos Baraja, que se llamaba Joaquín García Morato o algo así, que es el nombre de un aviador franquista, al colegio de Paracuellos, que estaba en lo alto de una montaña, había una distancia, desde un colegio se veía el otro, sobre todo desde Baraja se veía Paracuellos, porque Paracuellos se veía de muchos sitios, estaba en lo alto de una meseta, ¿no? Y entonces estos dos pobres pues se escapan para ver a mi hermano. Pero lo que es increíble es que cuando has leído todos estos, ¿sabes? Los castigos que reciben y tal, el espíritu del niño, que pese a que han recibido todas las tortas, se atreven a hacer esto sabiendo que va a acabar mal o que les van a pillar. Pero hay esa inocencia del da igual, lo hacemos. No, los niños son niños, claro, los niños... El niño además siempre juega, eso que yo digo, ¿no? El niño siempre juega. Por muy mal que esté, él siempre juega, siempre ya está... El niño. Los El niños niño. forma parte de su idiosincrasia, ¿no? Los niños juegan. Y aquí llegamos a... Esta es la portada en blanco y negro Sí. de lo que ha sido luego el álbum que lo ha recogido todo, ¿no? La edición total. ¿Cómo? Edición total. La edición total, sí. Esa es la parte en blanco y negro que luego se publicó en colores y bueno, pues eso. Que era pues un poco como el conjunto de Es personajes. un poco imitando, porque el que lo iba a publicar al principio era un francés y luego al final no quiso publicarlo y tal. Pero me pidió que fuera la portada así, que fuera un poco imitando la cartelera o no sé qué de los niños del coro, que era una película francesa, sí. Sí, Y, bueno, y yo hice esta portada que luego no se publicó. Y bueno, pues mira, es un poco Se como... publicó, Carlos, el primer integral en Francia y lleva esta portada. puede De ser. sí. Fluide. Sí. Lo que pasa que, como bien dice Carlos, lo que pasó, en ese momento estaba la película esta recién salida, estaba muy de moda en Francia, que fue un pelotazo Sí, terrible. sí. Y el tío dijo, no, yo quiero una portada como... Pero siempre pones al niño en cruz castigado. Ese como Siempre hay uno castigado, claro. pero es un poco equipo de fútbol. También es un tipo de portada también en donde como un elenco de actores, casi como que salen ahí ¿no? al proscenio a saludar. Los niños de un colegio con un falangista, un cura y una señora tal. Y luego este es el color. Y es el color. sí. El color, ¿no? Que lo que haces es sacar una impresión y sobre la impresión del blanco y negro, Coloreo, sí. que está todo en verdes y amarillos. Esta es. Que luego tú, bueno, eso, has sido un maestro del blanco y negro, pero también un colorista increíble, porque las portadas que has hecho... Y sin embargo, Paracuellos, y ahora no lo contarás porque hay cosas en color, ¿hubo algún momento en el que te plantearon que lo tenías que colorear o siempre te respetaron? No, nunca se planteó hacerlo en Nunca. color. Hombre, alguna vez se habló y tal, pero no. Eso es una portada de... Es verdad, clase. también la línea del blanco y negro de una portada que se publicó en Fluid, me parece, ¿no? Fluide. Sí. Cuando estaba publicando el Paracuellos 2, así de Sofía. Muñecos en Francia. Esa es de Paracuellos 2, ¿no? Sí, En Francia. hace referencia a una historia que se llamaba el Adolfo el Conquistador. Adolfo Conquistador. Pobre. Que va la profesora le encanta ir a ver al niño Adolfo y le pide que vaya a su habitación y entonces le cose el botón, pero no sabe muy bien. Es una de las veces en las que yo creo, en donde está retratado el sexo en la infancia, y desde los ojos de un niño, porque vosotros de sexo ni idea. Claro, en el colegio ni teníais ni idea. Ni O sea, idea. lo que podíais intuir. Y no intuíamos nada. Y claro, el pobre niño aquí le tocaban y tal, y luego iban pasando todo. No queda claro que le tocara. No queda claro. Luego los niños, uno van. Lo que sí queda claro es que esta mujer estaba, pues fin, Ya, Algo. interesada. estaba interesada en algo, pero no se llegaron.
Bueno, la historia es como es la historia, no voy a contarla yo ahora, ¿no? Vale, la tenéis que leer. Es increíble. Eso es una portada, ¿no? Sí. de Fluide también. Más que una portada es una contraportada, ¿no? ¿O no? fue Se- portada. fue Fluide. portada, sí, portada de la Fluide. revista Fluide. Vale. Ahí está diciendo, me pido lo pocho, lo siento, pero lo Ya pocho está pedido. pedido. Sí. De hecho, si te das cuenta, los bocadillos están en blanco Ah, porque está hecho para Francia. sí. Y ya se rotulaba en francés ahí directamente. Es de los 80, del año 80, o sea, para Sí. aquellos dos. Y esto debe ser un dibujo de una contraportada. Eso es un dibujo, una contraportada del 7 o del 8, de alguno de esos, no recuerdo. Las portadas de Glenat, bueno, que esta había sido portada de las ediciones de La Torre, ¿no? Sí. También. Y esta es la del 2. Eso es. Eso es. Lo de ya está pedido. Ya está perdido. Ah, bueno, que es el mismo, claro, es el mismo dibujo. Usaron esto para, Sí, sí. para el 2, pero fue antes fue portada. Esta fue Es una portada arreglada, no era exactamente así, tenía más personajes ¿Qué pasó? que se adaptó para el libro, el libro que yo escribí sobre Paracuellos, Mm. que luego no se llegó a publicar y tal, o sea que... Eso una vez, Carlos, si no recuerdo mal, fue en el Paracuellos 8, Carlos hizo varias portadas. Mm. Hiciste 3, creo, para Paracuellos 8. Y el editor eligió una, que es la que se publicó, y quedaron 2 sin publicar. Esa se reutilizó, Carlos, la idea para publicar el libro, el libro de texto, vamos, la novela. Pero luego no se llegó. Que yo además había hecho una portada para el libro, que el editor no le pareció suficientemente buena, él quería, y hicimos varias más y tal. Y al final el productor fue el que dijo, no, no, si la portada buena es la primera. El primero. Y al final se publicó con la primera portada, con lo que trabajamos inútilmente con todo esto. Pero bueno, el que manda, manda. Tú eres un dibujante de plumilla. He sido dibujante de pincel y ahora desde hace mucho tiempo soy de plumilla, sí. ¿Prefieres la plumilla? ¿O no? ¿O es un...? Opté por la Depende. plumilla. Optaste por la plumilla. La última historieta, pinceles son. Hasta On todo está hecho en pincel. Ya. A partir de On, bueno, Plumilla, ya, pluma. Que la pluma le da un... ¿Qué es? A ti te da igual. Utilizar una que otra. Opté depende en de un la- momento por la plumilla, por la razón que fuera, que ya no me acuerdo, pues ya. Y eso es una prueba que yo hice por mi cuenta, una prueba a color para ver un poco cómo quedaba Mm. esto a color, y entonces coloré varias medias páginas de estas. ¿No te convenció? ¿O sí? No, ni me convenció ni me dejó de convencer. Coloré lo que yo me parecía que había que colorear y vi cómo quedaba más o menos, o cómo se podía hacer. una cosa porque la verdad hay expertos. Se publicó Paracuellos en color, muy pocos episodios, en la continuación de la revista Comics Internacional. Al final, Estas páginas, así, lo que pasa es que Carlos hizo las pruebas y otra persona los coloreó, ¿de acuerdo? De manera digital, Ah, basándose en estas pruebas de Carlos, ¿vale? ya. No, pero no es todas. Pero lo hicieron en Comics Internacional, el Paracuellos 1. Está, y la continuación, que era, o sea, se acabó Comics Internacional y unos años después se volvió a publicar, y se publicaron como 10 o 12 números de O sea que hay un paracuellos a color. Yo no me Existe acordaba de eso. eso. Vale, vale, Lo vale. digo por... Sí, claro, no me acordaba. Porque seguramente hay alguien que lo sabe. No, claro, seguro, y los tiene todos. ¿Y esto por qué? es un dibujo que hice, eso seguramente para una felicitación navideña o algo así. Mm, Que lo hice primero a lápiz y luego era para hacerlo en color. ah, Y se coloreó sobre el lápiz, lo coloreé sobre el lápiz. qué bonito, sí. Es la- Son más portadas. Es la misma portada en la versión española, en la versión francesa. Es curioso que que decidieras que las portadas fueran de una escena con diálogo en vez de una escena así Sí, por cambiar, ¿no? eso lo he hecho muchas veces, sí. Eso es anterior. Esto no está terminada de colorear esa portada. Se conoce que la empecé y luego no la terminé o algo así, no tengo ni idea.
Y aquí falta el fondo, que luego el fondo se añadiría, imagino, con el ordenador. Antonio y tú me chupáis el culo. Luego pagaría para decir eso. Otra Pero otra portada. portada también. Y aquí hay un montón de bocetos. Que tus bocetos. Y eso, bueno, pues son los bocetos que yo hago habitualmente. Este, por el tamaño que se ve, es el de una portada, que está hecho para luego ser calcado en trozos diferentes, ¿no? Mm, Y bueno, me parece que hemos visto esta portada hace un rato, ¿no? ¿O no, no era esta? no, No es, no. Carlos. No era esta. No, pero es verdad que es una portada así. Es la portada del 6. Sí. Sí, con el niño que tiene la pierna con los hierros, ¿no? Eso Luego es son los diferentes bocetos de la viñeta. Esa, por ejemplo, estos dibujitos en que hay 4 o 5 niños ahí juntos, es porque seguramente era una fila de niños que ocupaba toda la viñeta a lo largo. Pero para eso hice unos pocos y luego ya los cargaba todos los demás, ¿no? Tú primero haces este boceto a lápiz y luego que utilizas una mesa de luz o Sí. para pasarlo Lo paso, sí. a la página, ¿no? Sí, porque esto, ves, mira, aquí por ejemplo, se ve que hay 2 Sí. niños, pero se ve que es una fila los que tiene que haber, ¿no? Pero son Y- muy acabados tus lápices. Sí, muy acabado. Y en esta época además ha acabado muchísimo. Siempre he acabado mucho el lápiz. Y no sé qué más iba a decir. Tú trabajas con un guión escrito con los diálogos y todo ya, ¿no? De forma que... En plan historieta. Sí, en plan historieta. O sea, un guión y luego ya dices, bueno, y ahora lo voy a pasar a viñetas y entonces trabajas los bocetos. Claro, se rotula. Lo que sirve el hacer el boceto aparte es que luego al pasarlo a limpio lo puedes subir o bajar, juntar esos más, separarlos más. Si están dándose la mano aquí, que quede un poco más holgado, que se junten más. Sí, En fin, sirve una especie de corrección. Aquí lo pone. Ve, pone más alto. Pues bueno, luego al calcarlo, Ah, ese Ay, perdón. trocito que se veía ahí, sí. ese trocito que se veía ahí a la altura de la cintura, pues lo añadía, ¿no? Hacerle más alto. Eso es. Sí, entiendo. Separar, aquí también pones. Ese detalle de la mano, La mano Sí. estudiada aparte. claro. O lo has repetido, ¿no? Has querido como hacerlo más en detalle. Sí, posiblemente lo hice a limpio. Sí. No, es que además es otra viñeta diferente. Ah, sí, Porque ves la perspectiva del Sí, banco sí. donde ha sentado es es diferente. verdad. Este está un poco más abocetado, ¿no? Este es como más rápido, más Y suelto. aquí pues ves que los bocetos, sí, aquí son en este caso más sencillos, pues también están corregidos, ¿no? Esas líneas quiere decir que hay que añadirles o reducir o dependen según qué caso. Son líneas con las que yo me entiendo luego, ¿no? Mm. Ese es el primero y el segundo. ¿no? Ah, bien, este es el primer, o sea que hay 2 fases. Una primera suelta rápida como pensándolo, cómo vas a hacerlo, y luego ya lo El boceto ya más terminado. ya más sí. terminado con... Sí, eso es puso. Claro. Y aquí lo vemos otra vez. Sí, estos están repetidos. Esa es una panorámica con los niños en... Pero cada uno es distinto, ¿eh? Aquí cada uno tiene una posición diferente. Otro doble página. Doble tira, querrás decir. Sí, doble tira, sí. Sí, a veces los bocetos están más detallados o menos, depende del momento en que yo estaba. Curioso como dejas marcado lo del pelo, ¿no? Para decir, bueno, luego ya lo resolverás, porque cada uno tiene un pelo diferente, pero bueno, como que dejas ahí... Y esto es de... Y esto, no sé. Esos son dedicatorias. Ah, estos son dedicatorias. Y eso es un dibujo para unas dedicatorias. Ese es el dibujo que dedicó a
Ah. Hay un álbum de Paracuellos que está dedicado Ah, a mí. son las dedicatorias de, Y a mí, del- y a- los dibujos pequeñitos que son los están dentro en la segunda página. Sí, sí. Entiendo. Y luego, esto ya... La otra portada. La portada está más Esa sí la trabajada. hemos visto, esa portada. Sí. Esta es la que hemos visto hace un rato, Sí, ¿no? esa es. ¡Hala, qué palabrota! Es verdad eso de que... Eso de cuando decía el niño se ¡Hala, ha dicho una palabrota! Y ese es un detalle de la puerta, del boceto de la puerta. ¿Este lo visitaste también? ¿Te acuerdas? Este hogar. Después de salir Sí. del colegio, no lo sé, no me acuerdo. No te acuerdas. Pero sí que documentación y fotos, estas cosas, Sí, y que sí. luego ya... No, además sí debí de visitarlo porque esta fachada tiene pinta de Está... de ser la real, sí. Sí. Y este es el último boceto de la que aparece en la exposición, me parece, creo recordar. Sí. Está claro es que a lo mejor nos sorprendes a lo mejor con otro Paracuellos, quién sabe. Pero no creo. A mis 85 años no creo que me meta en otro Paracuellos ni en casi nada, ¿no? Bueno, pero tenemos un integral donde aparece todo ya y donde ya solo nos faltaría un recopilatorio de extras con bocetos y estas cosas, un artbook de esos, ¿no? En el libro gordo este que se ha hecho de Paracuellos, Ah, se cuentan todas las historias, incluso en la última se cierra la historia que ya el niño protagonista sale del colegio y tal. Queda contado ya todo lo que merece la pena ser contado. Y además Carlos González, que es el que ha confeccionado ese libro, ya pone detalles y datos y publica bocetos y publica mucho material de cara al aficionado. Y yo creo que con eso queda terminado todo el asunto de Paracuellos, que bueno, que me alegro mucho de haberlo hecho, me parece bien haberlo hecho, pero que ya está hecho, ¿no? ya está, se ha acabado. Bueno, Carlos, yo quería darte las gracias porque esto ha sido para todos los que escuchen esto, pues un honor y un regalo que nos has hecho. Bueno, muchas Que gracias. yo sé que estas cosas... Muchas gracias a ti y nada, encantado. Así que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del comentario del maestro Carlos Jiménez. Queremos dar las gracias a Carlos González también, que nos ha organizado este encuentro. Quien quizás debía de haberlo hecho todo desde el principio, él solo, porque es el que mejor lo sabe, es el que es un especialista en esa historieta y en otras, es Carlos. Si a lo mejor a Carlos González le hubieras encomendado hacer eso, lo habría hecho mucho mejor que yo, con más detalles y con mejor voluntad. ¿No? No, seguro que nos habría dado muchísimos datos, pero no es lo mismo escuchar a Carlos Jiménez hablar de sus dibujos que escucharme a mí o escuchar a Carlos, que seguro que lo haría fantástico. Eso lo haremos la próxima. Muchas gracias. Pero Oír a Carlos es una satisfacción. Pero Oír a Carlos eso es una auténtica satisfacción. Pero- Gracias, muy amable, qué amable soy. Ahora, cuando se acabe, se cierre el micrófono, os doy un cubatita.